parte de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia. Así que agarra a través de la fe todo lo que Dios tiene para ti, todo lo que Dios tiene para tu casa y todo lo que Dios tiene para tu familia. Toma la bendición de Dios, toma la bendición del cielo y suéltala en tu hogar. Amén. Que tú puedas ser el causante de que el cielo se manifieste en tu casa, de que el cielo se manifieste en tu hogar y toda tu familia sea alcanzada y ministrada por el poder de Dios. Mantén la fe, mantén la confianza, mantén la palabra, muévete en la palabra, agárrate de Dios, porque ahí está tu victoria. Todo lo que vas recibiendo te va sirviendo para tu día, en tu presente, pero también la palabra que vas recibiendo te va dando victoria de cosas pasadas o te va preparando para cosas futuras. Por eso, si te mantienes en la palabra, vas a tener la victoria. Vas a tener la victoria, vas a vencer el pasado, vas a caminar en poder en el presente y vas a avanzar sobre toda situación en el futuro, porque la semilla de la palabra de Dios que viene del cielo y se establece en tu vida, se siembra en tu vida, tiene el potencial para protegerte en todo tiempo, en todo momento y darte la victoria. Pero depende de ti cuánto te agarras de la palabra, cuánto te agarras de las promesas de Dios y cuánto es tu conexión con Dios. Si tu conexión con Dios está firme, te puedo asegurar que serás una persona fuerte, victoriosa y bendecida. Amén, gloria a Dios, claro que sí. Bueno, seguimos con el mensaje, reprenderé al devorador, y tenemos el versículo clave en Malaquías 3, versículo 11, que el Espíritu de Dios nos vaya enseñando más y más, que el Espíritu Santo vaya tratando con nosotros más y más, y podamos de esa manera ir creciendo y poniendo en práctica la palabra de Dios. Dice así, Malaquías 3:11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Dios es nuestro protector y el devorador no va a tocar nuestra casa, ni nuestras cosas, ni nuestra finanza. Amén. Gloria a Dios. Caminamos en obediencia, caminamos en fidelidad y vamos a ver la bendición de Dios sobre nuestra vida y sobre toda nuestra casa. Dijimos que hay alguien que quiere bendecirte y prosperarte y ese es Dios. Y hay alguien que quiere verte arruinado y maldecido y ese es Satanás. Pero nuestras acciones de obediencia y fidelidad van a hacer que el Dios que reprende al devorador actúe. Amén. Nuestras acciones de obediencia y fidelidad va a hacer que el Dios que bendice se manifieste sobre nuestra vida y nuestras cosas. Pero la desobediencia y la infidelidad habilitan a que Satanás te robe o te devore, devore tus pertenencias. Entonces vamos a caminar en obediencia y fidelidad. Dios reprende, dice la palabra, que Él reprende por nosotros al devorador. Pero antes de reprender al devorador, vimos que Dios reprendió a su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo con sus acciones activaron al devorador. ¿Qué acciones? Bueno, Dios se la dice, ustedes me robaron. ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrenda. Entonces, el pueblo no tenía un problema con el devorador, sino que tenía un problema con el diezmo, con las ofrendas, con aquello que le pertenecía a Dios. Y dijimos que hay cristianos que su gran problema no es su necesidad o su conflicto financiero, su problema es de fidelidad, de obediencia. Es muy importante mantenernos en obediencia y fidelidad. Su problema es el diezmo, ¿no? Luchan con el diezmo, batallan con el diezmo más de lo que batallan con el diablo. A veces el diablo dice, a mí cuándo me va a tocar. Siempre con el diezmo, siempre con el diezmo. Y yo cuando entro en la pelea. Bueno, hay cristianos que tienen esos conflictos. Menos mal que aquí no tenemos ninguno así. Gloria a Dios. Pero
nosotros tenemos que estar atentos, caminar. Nosotros debemos caminar en fidelidad, debemos caminar en obediencia, y en lugar de reprender, lo que tenemos que hacer es obedecer y ser fiel al Señor. Amén, ser fiel a Dios, ser fiel, obedecer a su palabra, y vamos a ver la bendición de Dios. Bueno, Dios reprende a su pueblo, pero también le da la salida, la solución. Estamos saliendo también por aquí, gloria a Dios. Dios le da, lo reprende al pueblo, pero también le da la solución. ¿Cuál es la solución? Le dice, traigan los diezmos y haya alimento en mi casa. Y se acuerda que la palabra traer significa hacer que algo suceda. Bueno, Dios le estaba diciendo eso, traigan lo que tienen que traer y hagan que algo suceda, que algo acontezca. Bueno, cuando nosotros damos nuestros diezmos también, algo sucede, algo acontece. Cuando somos diezmadores, cuando somos sembradores, cuando somos fieles, cuando somos obedientes, hacemos que las cosas sucedan. Entonces debemos mantener nuestra fidelidad en dar aquello que le pertenece a Dios, en dar con obediencia aquello que le pertenece a Dios. Todo lo que falta en la casa de Dios estaba en el pueblo, por eso Dios le dice a la gente, traigan, porque la gente lo tenía. Él faltaba en su casa, pero la gente lo tenía, por eso Dios le dice que traigan. Cuando Dios nos pide algo es porque ya lo puso en nuestras manos, o cuando Dios te habla de poner en tu corazón algo para hacer o para dar, es porque Dios mismo te lo va a entregar. Dios te va a suplir para que tú puedas cumplir o ser obediente con aquello que Dios mismo te exige. Sé fiel con todo lo que Dios te da. Lo que no está en la casa de Dios es porque está en la casa de alguien. Lo que no está en las manos de Dios es porque está en las manos de alguien. Nosotros debemos ser fieles en todas las cosas que Dios pone en nuestras manos, ser fieles en todo tiempo y en todo momento. Con lo que tengamos, ser fieles al Señor. Dios dice, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. La palabra alimento en el original, ¿se acuerda que les hablé? Significaba fragmento, presa, significaba una parte, una porción. Bueno, eso es lo que Dios estaba pidiendo. No les estaba pidiendo todo. Traigan una presa, traigan una porción. Agarren una de todo lo que yo le doy, saquen ahí una parte enseguida, porque si no lo sacan ustedes, viene el devorador, se lo lleva todo. Entonces, mejor enseguida apartar para Dios, separar para Dios, antes que venga el devorador. Y cuando Dios le dice, haya alimento en mi casa, le está diciendo, bueno, cuando ustedes traen esa presa, esa parte, algo va a suceder, algo va a acontecer. Algo va a pasar. Lo que Dios estaba diciendo, miren, cuando ustedes se disponen a dar el diezmo, cuando ustedes traen el diezmo, algo van a hacer que algo suceda, pero al entregar el diezmo, esa parte va a causar aquello que Dios estableció que va a causar. Quiere decir que no solamente hay poder en el dar, en lo que damos, en lo que estamos haciendo, sino en aquello que sembramos en la iglesia, tiene un poder sobrenatural que se va a manifestar a favor de la iglesia. Lo que tú siembras, lo que tú das, no solamente es poderoso cuando tú das, sino que lo que tú das va a soltar un poder maravilloso de bendición de Dios, de protección del cielo sobre la iglesia, sobre su casa, donde el diablo no va a tener lugar. Nuestro diezmo, nuestras ofrendas sueltan un poder multiplicador, sueltan un poder donde la provisión se manifiesta en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a mantenernos en fidelidad, vamos a mantenernos en obediencia en lo que Dios
nos habla, en lo que Dios nos enseña. Y el devorador se va a ir. Traemos a Dios lo que a Dios le pertenece. No importa si a ti te parece poco, ese poco tiene un poder multiplicador. Ese poco tiene un poder protector. Suéltalo, dalo, porque eso es lo que va a bendecir a la iglesia, eso es lo que va a bendecir la casa de Dios. Cuando Dios dice que lo traigamos, que va a haber alimento en la casa, es cuando Dios también le dice a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Y serás bendición, te bendeciré y serás bendición. No solamente la bendición de Dios es poderosa sobre Abraham, sino que esa bendición causa un poder en Abraham que hace que él mismo sea bendición. Bueno, eso es lo que sucede. Cuando nosotros soltamos, damos, estamos ejerciendo un poder sobrenatural. Pero lo que damos va a ejercer un poder maravilloso, celestial en la iglesia. Todo lo que tú das va a ser de gran victoria y de gran bendición sobre la iglesia. Amén, gloria a Dios. Bueno, todo lo que Dios te da tiene un propósito divino. Tu vida, tu familia, tus hijos, tus estudios, tu trabajo, tu negocio, tus bienes, todo tiene un propósito divino. Y que tenga un propósito divino no quiere decir que todo pase por la iglesia. No, todo tiene un plan divino. Quiere decir que todo lo que Dios te da, tu vida, tu familia, lo que sea, todo tienes que descubrir que tiene una directiva de Dios, tiene un plan de Dios. Úsalo conforme al plan de Dios. Úsalo conforme al propósito de Dios. Que tu familia la puedas manejar conforme al propósito divino. No quiere decir que tu familia, si tiene un propósito divino, tienen que estar orando y ayunando todo el tiempo. No, tienes que descubrir que tu familia, tu hogar, tus hijos pueden moverse bajo una directiva de Dios, bajo un plan divino, un plan de bendición. Tu trabajo tiene un plan divino, tu negocio tiene un plan divino. Y por eso cada vez que emprendes algo o desarrollas algo, Dios bendice mi vida, bendice esto que voy a hacer, pero dirígeme, dame sabiduría, enséñame cómo manejarme con este trabajo que me has dado, cuál es el propósito que tiene este negocio, cuál es el plan que tú tienes, esta casa que me diste, Señor, gracias por esta casa donde vamos a vivir, cuál es tu propósito, Señor, en esta casa. Todo tiene un propósito divino, todo tiene un plan maravilloso de parte de Dios. Luego usarás tu carro para moverte de aquí para allá, usarás tu casa para diferentes momentos, pero tienes que saber que todo tiene un plan divino. Amén. Todo tiene un propósito divino, pero hay cosas, como también personas, hay cosas que son específicamente separadas para Dios, como en este caso el diezmo. Es específico, es separado para Dios. Dios mismo dice que esa parte hay que separarla para Él porque es suyo. En Levítico 27:30, yo le voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea de grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Es para Él. Es para Él. Él lo especifica, Él lo dice bien claro y nosotros tenemos que entender que hay cosas que son marcadas por Dios y Dios dice, esto es para mí, punto, listo, esto es para Dios. ¿Por qué Dios pide esa porción, el diezmo, que sea apartado para Él? Porque el diezmo, Dios le ha dado un propósito divino. Dios le ha dado un propósito divino. Esa parte tiene un propósito maravilloso, tiene una directiva poderosa para causar algo poderoso. Amén. Tiene una directiva poderosa para causar algo poderoso. Bueno, ¿cuál es el propósito del diezmo? Sostener la casa de Dios. Por eso dice en Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. El propósito de Dios era que el diezmo pudiera proveer todo lo necesario para que su casa, para
para su casa, el templo, para la iglesia local, podemos decir, para que la iglesia pudiera seguir funcionando y cumpliendo su plan en esta tierra. Bueno, ese es el propósito de Dios. Dios estableció el diezmo para eso. Dios estableció para que su casa pudiera haber provisión, para que los que funcionaban dentro de la casa, que era el sumo sacerdote, los sacerdotes, los levitas, pudieran funcionar, seguir funcionando, porque cuando se cortaba esa provisión no podían ejercer el trabajo que tenían que ejercer en el templo. Pero cuando había provisión, todo funcionaba. Entonces Dios estableció eso para que funcione la casa de Dios. Tiene un propósito divino, tenía un plan divino. Había un plan de parte de Dios en el diezmo. Y Dios lo estableció para eso, para sostener la iglesia, para sostener su casa, para sostener el plan que tenía en esta tierra con la iglesia. Y nosotros tenemos que entenderlo. No tenemos que lucharnos con eso. Tenemos que entenderlo. Dios, tú dices que esto es para esto, lo voy a apartar para esto. Lo voy a separar para esto. Dios, voy a obedecerte, voy a caminar en obediencia, voy a hacer conforme a tu propósito. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice Dios. Dios le dio a esa parte un poder sobrenatural, un poder divino para causar provisión en el templo, en su casa. Dios podía traer provisión de otras maneras. Dios podía, si el pueblo no lo daba, Dios podía causar provisión de otra forma. Pero Dios lo estableció así, para que cada uno en el pueblo sea partícipe de aquel lugar de bendición, del lugar de donde recibían la administración, del lugar donde recibían la visita de Dios, la manifestación de Dios. Bueno, eso es lo que tenemos que entender. Nosotros tenemos que comprender que la iglesia es el lugar, es nuestra casa espiritual, el lugar de nuestra bendición. Entonces, no es solamente voy a la iglesia y absorbo, recibo, como y me llevo. No, voy a la iglesia, recibo, pero también soy partícipe del plan que Dios tiene con la iglesia, del plan que Dios tiene con este lugar. Y yo quiero ser parte de esto. Bueno, para ser parte, Dios te da el plan, Dios te da la manera, Dios te da la forma. Dios te lo enseña de qué forma puede ser un hombre, una mujer que respalda la obra de Dios. Y Dios no te dice trae todo, no, trae esta parte, porque esta parte es poderosa. Esta parte es poderosa. Todo tiene un propósito divino, pero esto tiene un propósito específico. Y esta parte, que es el 10%, esta parte será poderosa sobre tu vida, pero sobre mi casa también. Entonces nosotros tenemos que ponernos bajo esa comprensión y esa sabiduría y decir, Dios mío, yo quiero ser parte de mi iglesia, respaldarla, ser de bendición, donde recibo la palabra, donde recibo la administración. Quiero ser parte, Señor. Quiero que que todo lo que tú me das, en todo lo que tú me das hay una parte que te pertenece. Hay una parte que es tuya, Dios, que tiene un propósito divino. Y esto tú dijiste, esto es mío y Señor, yo lo aparto, yo lo separo, yo lo saco antes que venga el devorador, Señor. Antes que aparezca el devorador y me lo quite, lo aparto para ti. Tiene un propósito divino, tiene un plan divino. ¿Usted se acuerda de la viuda de Sarepta? Cuando Elías anunció al rey Acab que iba a venir 3 años de sequía, 3 años y medio que no iba a llover, y vino sequía sobre todo Israel y hubo una gran hambre. Y cuando eso sucedió, Elías no le faltaba nada, porque Dios lo envió a un arroyo donde fluía el agua. Dios hacía que fluyera el agua en aquel arroyo. No le faltaba agua y tampoco alimento, porque Dios hacía que los cuervos volaran por arriba de él y soltaran y le trajeran el alimento, les trajera el pan. Los cuervos eran obedientes, no se comían el pan, le traían el pan a Elías. No es que se iban comiendo de a poquito, bueno, vamos a sacar un poquito de acá, y le traían medio mordisqueado la comida a Elías. No, los cuervos eran obedientes, los seres humanos no son obedientes.
los seres humanos, Dios le dice, lleva esto a mi casa. Bueno, pero tanto no necesitan en tu casa, Señor, y un poquito se puede, lo vamos mordisqueando. Pero los cuervos no, los cuervos obedecían a Dios y alimentaban a Elías, y a Elías no le faltaba ni pan ni agua, no le faltaba. Hasta que un día el arroyo se secó. El mismo arroyo que Dios mantenía se secó. Pero, ¿sabe qué? Dios ya tenía la provisión preparada, ya tenía quien le supliera a Elías el pan y el agua. Dios había preparado una viuda que estaba enfrentando la misma situación que todo el país, que todos los demás. Una viuda que estaba enfrentando la sequía, enfrentando el hambre, enfrentando la necesidad. Y esa viuda, dice la palabra de Dios, que lo único que tenía era un puñado de harina y un poco de aceite. Pero Dios le habló. Dios le dice a Elías, ve a Sarepta, porque ahí hay una viuda que yo ya le di orden, que te sustente. Quiere decir que Dios habló a esta viuda. No era cualquier viuda. Era una viuda que escuchaba la voz de Dios. Era una mujer que escuchaba la voz de Dios. Dios le dio orden, dice. Quiere decir que Dios al puñado de harina y al poco de aceite que tenía, Dios le dio un propósito divino. Esto que tienes poco, pero en mis manos tiene un propósito divino. Aquí hay un plan divino. Dios trata ya con Elías, pero trata aquí con la viuda. ¿Por qué le corta el agua a Elías? Porque aquí hay una viuda, una mujer que escuchaba su voz, que empezó a entrar en una necesidad. El aceite se le iba acabando, la harina se le iba acabando y necesitaba ahora una manifestación divina. Y para que hubiera una manifestación divina, necesitaba una palabra a la cual obedecer, con la cual ser dirigida. Esta era una mujer de Dios, allá había un varón de Dios. ¿Qué hace Dios? A aquel no le falta nada y a esta le va a empezar a faltar. Dios le corta el agua a Elías, pero le dice, ya tengo tu provisión. Y Dios le da la orden a la viuda, no a cualquier viuda, a una viuda que escuchaba su voz. Dios va a tratar siempre con los que escuchan. Algunos van a decir, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me habla a mí? ¿Por qué yo tengo que dar? ¿Por qué no da a otro? ¿Por qué no da a aquel? ¿Por qué no da el otro? Bueno, pero quizás sea porque tú eres muy obediente. Entonces voy a dejar de ser obediente. Es que no puedes, porque descubriste que el ser obediente a Dios, el ser fiel a Dios, te bendice, te da victoria. No puedes porque descubriste una verdad que otro no descubrió. No puedes dejar de hacerlo. No puedes dejar de hacer las cosas que son correctas y que son buenas porque aquel dejó de hacer lo correcto o lo bueno. Tú haces las cosas correctas por quien tú eres, por lo que tú comprendes en tu vida. Vieron que a veces le comento yo que a veces en un negocio salgo, abro la puerta, viene alguien, mantengo la puerta abierta y la persona pasa y no saluda, ni gracias, nada. Ni en inglés, ni en español, nada. No agradecen. Y da gana, a uno da gana de soltarle la puerta, a este si lo veo de nuevo le suelto la puerta. Pero no puedo hacerlo, porque no está en mí, no es mi manera de ser. Entonces no puedo dejar de ser quien soy, porque los demás hacen lo incorrecto. Yo tengo que seguir haciendo lo que verdaderamente me lleva mi convicción, mi creencia, mi base cristiana. No puedo guiarme por lo que hacen los demás. Por eso Dios te habla a ti, por eso Dios trata contigo en algunas cosas. ¿Por qué yo tengo que ir a servir? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo y el otro por qué no lo hace? ¿Y aquel por qué no lo hace? Bueno, es que tú tienes un corazón sensible a Dios.
Dios trata con los que tienen el corazón sensible. Dios trata con los que tienen un corazón obediente. Dios trata con los que tienen un corazón que siempre van a estar dispuestos, aunque estén cansados, aunque estén en conflicto, aunque estén en lucha, aunque estén en problemas, pero tienen un corazón dispuesto para Dios. Jesús lo dijo en Lucas 4, 25 y 26. Jesús dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Había muchas. Podía haberle dicho a Elías: mira, ve a esta y te va a dar agua, ve a aquella y te va a dar el aceite, ve a aquella y te va a dar la harina, o ve a aquella y te va a hacer la torta. No, había una que escuchó la voz de Dios. No todas estaban dispuestas a escuchar la voz de Dios, estaban en un momento de hambre, de necesidad, de conflicto. En los momentos de conflicto y en los momentos de necesidad, no todos oyen la voz de Dios. En los momentos de presión, no todos oyen la voz de Dios. En los momentos donde la aflicción viene sobre tu vida, es donde más tienes que conectarte con Dios y con su palabra y con sus promesas. Si no, todo es un chiste. Creer en Dios cuando las cosas van bien y sentirse bien cuando las cosas van bien, y cuando los momentos de presión y de conflicto se pierde todo, ¿en qué creímos? ¿En qué creímos? Pero cuando nosotros en medio de la aflicción le decimos a Dios: Dios, te voy a seguir siendo obediente. Dios, voy a seguir caminando en tu palabra. Dios, voy a seguir creyéndote. Aunque todo alrededor viene al revés, te voy a creer a ti. Abre la nevera y está el pingüino que te saluda ahí patinando en hielo. Holiday on Ice. La cosa está complicada, pero Dios, háblame tranquilo que yo te voy a obedecer. Dios, dirígeme que yo voy a hacer lo que tú me digas. Dios, siempre aquí, aunque me rodee la necesidad, siempre aquí en esta vida vas a encontrar un receptor de tu palabra, tu directiva. Lo que tengas que decir, lo que tengas que hablar, aquí estoy. Quiero obedecerte. En medio de la aflicción podría decir: ¿por qué no aquel y por qué no el otro? Yo ya tengo demasiado con esto. Yo ya tengo bastante con esto. ¿Por qué yo siempre tengo que estar escuchando la voz de Dios? ¿No la escucha otro? ¿No escuchan otro la voz de Dios? Si escuchan o no escuchan, no es un asunto mío. Lo bueno es que yo la puedo escuchar. El privilegio lo tengo yo de poder escuchar la voz de Dios y poder haber sido señalado por Dios para un propósito divino y un plan divino. La viuda salió a recoger unos leños, dice, para poder hacer fuego y hacer con el poco de harina que le quedaba y el poco de aceite una torta. Pero mientras ella estaba juntando leño, ella no sabía que el hombre de Dios venía en camino, que el tiempo de Dios venía en camino, que el milagro que Dios tenía preparado venía en camino.
El plan de ella era corto, a pesar de escuchar la voz de Dios. Mucha presión, mucha hambre, mucha necesidad, mucho conflicto. Vieron que uno puede tener mucha fe, pero en los momentos de conflicto dice, ¿cómo Dios va a hacer? No dan ganas de preguntarle a Dios, ¿cómo lo vas a hacer? Pero no es por curiosidad, sino que es por desesperación. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Mm? Ella salió a juntar unos leños, unos pocos leños. Su plan era corto. Es más, luego cuando se encontró con el hombre de Dios, el hombre de Dios le dijo, Elías le dijo, te pido por favor que me des un vaso de agua. Y la viuda se dio vuelta para ir a buscar. Ahora, un vaso de agua no era cualquier cosa tampoco en aquel tiempo. No era que tenía un bebedero en la puerta de la casa, no es que le traían agua en camiones y lo tenía, él compraba en Villay, compraba en algún supermercado en paquetes. No, había sequía. El agua era oro en aquel tiempo. Pero la mujer fue a buscar el agua. Pero cuando iba, la detuvo y le dijo, pero tráeme también una torta cocida en ceniza. Tenía su gusto, Elías tenía su gusto. En cenizas, tráemela. Entonces ella revela cuál era su plan cuando salió de su casa. Ay, Señor mío, sino que tengo solamente un puñado de harina y un poco de aceite. Y salí a recoger unos leños para cocinar una torta para mi hijo y para mí y luego morirnos. Cuando hay necesidad, cuando la situación aprieta, los sueños comienzan a achicarse. Los planes comienzan a achicarse. Bueno, cuando sea grande voy a ir para acá, voy a ir para allá, voy a ir para el otro lado. Luego fuiste grande y para el único lado que fuiste alrededor de tu casa. Cuando me case vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. La necesidad te lleva a achicar los sueños. Bueno, yo quería comprarme este carro, pero no me alcanza para este carro. Quizás entras a un dealer con el deseo de llevarte un carrazo y sales como los picapiedra empujándolo con los pies. A veces la necesidad te lleva a situaciones donde los sueños se van cortando. Yo no creo que esta madre, porque aparte viuda, era madre, tenía un hijo, no creo que el plan de la madre, de esta mamá, sea que mi hijo luego de que comamos se muera. No creo que haya soñado, qué lindo que venga una gran hambre a esta nación y nos muramos de hambre hasta mi hijo. No. Pero la necesidad, la presión, créele a Dios, créele a Dios. Tus sueños son más grandes que tu bolsillo, tus sueños son más grandes que tu sueldo, tus sueldos son más grandes que tus entradas, pero Dios es más grande que tu sueño. Dios es más grande que tu sueño. No traigas tu sueño a tu necesidad porque lo vas a tener que achicar. Lleva tu sueño al ambiente divino donde hay espacio, donde lo imposible se hace posible, donde el poder sobrenatural de Dios hace que las cosas sucedan a tu favor.
Créele a Dios. Entonces cuando la viuda le dijo así, Elías soltó la palabra. Mira, está bien que hagas para ti y para tu hijo, pero tráeme a mí primero. Porque la harina no va a escasear, ni el aceite te va a faltar. Soltó la palabra. Y esta mujer, que era una mujer que en medio de la necesidad escuchaba la voz de Dios y enfrentaba sus luchas, estaba rodeada con sus conflictos, de repente vuelve a escuchar palabra de Dios y la conecta con lo que escuchó al principio. Te voy a usar para solventar o sostener o mantener a un siervo mío. Agarra la palabra del profeta y le cree, y va y lo hace. ¿Qué es lo que necesitas para activar tus sueños, para activar tus proyectos, para activar tu vida? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Todo lo demás te tira abajo, todo lo demás te hunde, todo lo demás te amarga, te aflige. ¿Qué es lo que necesitas? Acuérdate, ¿qué es lo que te levantó al principio? Fue Dios el que te salvó, el que te cambió, el que te transformó, el que te liberó. Entonces, en medio de esta necesidad, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Es desobedecer a Dios? ¿Esconderle cosas a Dios? No, es conectarte con la palabra, conectarte de nuevo con la palabra. Cuando te conectas con la palabra, vuelve de nuevo a la raíz, a la fe, a la confianza, al milagro, a lo sobrenatural, a lo poderoso de Dios para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Es que ese puñado de harina y ese poco de aceite tenía un propósito divino. Tenía un propósito divino. Sea mucho, sea poco, te parezca mucho, te parezca poco, si Dios te dijo, esto es mío, dáselo a Dios. Dáselo a Dios. Porque eso es lo que va a soltar poder para todos lados. Elías se alimentó. ¿Usted cree que Dios no podía haber causado que el arroyo siga teniendo agua? Claro que sí. Y que los cuervos le sigan, los cuervos, ¿cómo es? Los cuervos serían el Amazon de aquel tiempo, ¿vio? Era el UPS de aquel tiempo. Dios podía haber hecho que siguiera fluyendo. Pero aquí había una mujer que necesitaba un milagro. Y Dios conecta las cosas. Tú no sabes qué es lo que Dios está moviendo o a quién Dios está moviendo para que en el tiempo marcado por Dios se conecte contigo y venga tu milagro y tu bendición. Tú no sabes por dónde va a venir la bendición. Tú no sabes por dónde va a venir el milagro, por dónde Dios te va a suplir. ¿Creemos en que Dios puede bendecir tu trabajo y tu negocio? Claro que sí. Pero también creemos en que Dios hace cosas sobrenaturales que van más allá de lo que puedas comprender. Dios puede suplirte en una manera sobrenatural. Algo Dios está moviendo o alguien Dios está moviendo. Dios tenía cuervos obedientes. Pero Dios dice, yo tengo que confiar en algún ser humano. Yo creo que debe haber un ser humano obediente como los cuervos, aunque tendría que ser al revés, los cuervos tendrían que ser obedientes como los seres humanos. Dios dice, no, acá tengo una mujer que me va a obedecer. Aquí tengo una viuda que me va a obedecer.
Yo sé que lo va a hacer. Dios confía en ti. Dios confía en ti. Después tú determinas si quieres actuar en obediencia o en fidelidad, pero Dios confía en ti. Bueno, usted ya conoce la historia. Dice que comió Elías, comió el hijo de la viuda, comió la viuda, y dice que la harina y el aceite nunca le faltó. Iban cocinando y cocinando y nunca le faltó. Hasta en un momento se enferma el hijo de la viuda y se muere. ¿No? Parece que una atrás de la otra. Pero ahí estaba el hombre de Dios, la palabra de Dios, el poder de Dios. Y cuando la viuda le dijo a Elías, Elías fue, se acostó sobre ese niño y el niño resucitó. Y ahí la viuda entró en una convicción poderosa de quién era Dios para ella, o lo que ella era para Dios, y quién era aquel que estaba en su casa. No hay nada mejor que estar conectado con la palabra de Dios. No hay nada mejor que estar conectado con la vida de Dios. No hay nada mejor que estar conectado con el poder de Dios. Porque pase lo que pase en tu casa, tendrás a tu favor el que todo lo puede. Tendrás a tu favor aquel que todo lo puede. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Ahora fíjese, qué interesante cómo trabaja esto, ¿no? Volviendo a Malaquías. Dios dice que si tú traes el diezmo, va a haber alimento en su casa. Quiere decir que tu diezmo actúa sobre la iglesia como un protector contra la necesidad. Cuando tú siembras en la iglesia, cuando tú das en la iglesia, dice, si tú das en la iglesia, en mi casa va a haber alimento. Si tú das en la iglesia, en mi casa no va a faltar. Entonces, ¿qué hace aquello que tú siembras, que tú das, que tú diezmas? Se actúa como una fuerza protectora contra la necesidad. Y tu diezmo activa la protección sobre la casa de Dios. Pero a la vez activa a Dios como protector sobre tu casa, sobre tus cosas, sobre tus bienes. Tú también te conviertes en un protector. Tú también haces que el devorador se vaya cuando tú diezmas en la iglesia, cuando tú das en la iglesia. Dios podría salvar, por así decir, a todas las iglesias. Pero no es la manera. Dios puso gente en la iglesia por donde fluir y bendecir a la iglesia. Hace poco hablé con un pastor amigo mío que está en República Dominicana. Él fue a España a predicar y de España lo invitaron a que vaya a Noruega, creo, y después a Suecia. Y él fue, porque fue varios días a España, entonces aprovechó y fue a predicar. Y de paso, como estaba en Suecia, dice, voy a visitar las iglesias de donde salieron los misioneros que fueron a fundar la iglesia nuestra en la Argentina. Cuando fue a verla eran todas mezquitas musulmanas. Muchas iglesias grandes, o cerradas, o cerradas. Alguien dejó de funcionar el propósito de Dios. Alguien perdió el propósito divino. Hay iglesias que desaparecen no porque no tuvieran un propósito de Dios, sino porque la iglesia, la gente,
no se involucró en el propósito divino. Dios le dice a la gente, traigan y va a haber alimento en mi casa. Y va a haber alimento en mi casa. Protejan mi casa del devorador. Protejan mi casa del devorador. Ustedes tienen el poder, ustedes tienen la autoridad, ustedes tienen la capacidad, ustedes tienen la fuerza para que mi casa no sea devorada. Pero cuando lo hagan, yo tengo el poder para detener al devorador, para que no se coma todas sus casas y sus cosas y sus pertenencias. Es poderoso. Lo que tú das es poderoso. Suelta para un lado y para el otro. Entonces, Dios mismo dice, voy a reprender al devorador por ustedes. Mientras ustedes están protegiendo mi casa, no se preocupen, quédense allá, atiendan mi casa. Yo voy a reprender por ustedes. Yo voy a reprender por ustedes al devorador. Y el devorador no solamente quiere arruinarte, no, quiere destruirte. Y no destruirá, dice Dios. Y no destruirá. No es arruinarte, es destruirte. El diablo quiere destruirte. El diablo quiere quebrar todo en tu vida. Porque sabe que si a ti te va bien y tienes la conexión con Dios y te manejas en obediencia, tú vas a ser de gran respaldo para la obra de Dios. Y la obra de Dios va a seguir y va a avanzar y va a alcanzar a otros. El Salmo 91, versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Vieron que nosotros lo recitamos el Salmo entero. Lo tenemos en un cuadrito, no sé si algunos se acuerdan, un día repartimos un cuadrito con el Salmo 91, algunos lo tienen y lo ponen, lo cuelgan ahí como un salmo, es un salmo protector. Pero se activa de acuerdo a nuestras acciones. No es que cuelgo el salmo en la puerta de mi casa o en alguna pared de mi casa y ya está protegida. Vieron que algunos cuando tienen, alguna clase de seguridad en la casa, de alarma en la casa, le dan un sticker para pegar en la ventana. O un cartelito chiquito para clavarlo en el jardín. Para que sepa el ladrón, porque el ladrón se pone a leer todas esas cosas, ¿vio? Entonces dice, esta casa está protegida por tal empresa. Entonces el ladrón primero mira el jardín, si hay un cartel, después se pone a ver la ventana, a ver si hay un sticker, y dice, no, acá no voy a robar. Hoy en día hasta se ponen así, se sonríen a la cámara, ¿vio? Antes de ir a robar, primero se sonríen y luego roban. No les interesa ya nada. No es que pones el salmo y la protección se activa por sí sola. No. Tu vida, tus acciones, tu relación con Dios activa todo lo que Dios te promete y todo lo que Dios te dice en su palabra. Dios le dice a su pueblo, ustedes protejan mi casa, lo demás me encargo yo. Ustedes protejan mi hogar del devorador y yo voy a proteger la casa de ustedes, la familia de ustedes, los bienes de ustedes, las pertenencias de ustedes, para que el devorador no los arruine ni los devore, ni los destruya. Fíjese qué interesante, y con esto finalizo, que Dios tuvo que establecer el diezmo como un mandato. Ahora depende de cada uno el obedecer o no obedecer. Pero Dios lo pone como un mandato. ¿Por qué?
Porque Dios conoce al ser humano que del momento que pecó en el Edén, tiene tendencia a desobedecer. Imagínese usted que si con mandato y todo, hoy los cristianos, no el mundo, olvídese el mundo, olvídese el diablo, de los demonios, de Lucifer, del dragón, olvídese de la cabra o la bestia, olvídese de todo eso. Los cristianos hoy en día andan buscando versículos o respaldos en los medios sociales, en YouTube y en tantos lugares, para ver, para confirmar de que no tenemos que dar. Imagínese, si con la orden de Dios establecida, el cristiano busca la manera, porque el ser humano tiende a romper las reglas. La autopista dice a 55, vamos todos a 65 para arriba. No me mire con cara de Cristianator, que me parece que usted me pasó una vez así, por ahí. Claro. Vieron que a veces dice, uno hace fila y dice, párese detrás de la línea. ¿Dónde estamos nosotros? Arriba de la línea. Sí. Está el stop. Supuestamente uno, para calcular el tiempo del stop, creo que tiene que contar hasta 5, no sé hasta cuánto. Hasta 5, ¿no? Nosotros venimos contando 5 antes de parar, ya para cuando lleguemos al stop, ya llegamos 5, pasa. Tiene todo, tenemos esa tendencia. Tenemos esa tendencia. Mire, es uno por persona. ¿Podré llevar uno más? Pero es uno por persona. Pero uno más, por favor. Tenemos esa tendencia. Imagínese si Dios no establece cosas. Dios establece esto, ¿por qué? ¿Porque quiere sacarnos? No, porque quiere asegurar la bendición sobre tu vida, porque quiere asegurar la protección sobre tus cosas, porque quiere soltar bendición sobre tu casa. No es que Dios establece este mandato para asegurarse Él. Él no tiene nada que asegurarse. Dios es Dios, Él no va a perder nada, Él tiene su trono, Él tiene los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, tiene todo lo que necesita, Él no va a perder. Pero Dios dice, voy a establecerle ciertas reglas al ser humano para que sean bendecidos. ¿Por qué creen que están los stop o los semáforos? ¿Por maldad? Porque a uno se le ocurrió una maldad y se mataban de la risa mientras... ¿Qué te parece si ponemos stop en las calles? Así la gente para. ¿Sí vamos a poner stop? ¿Qué te parece si ponemos semáforos? Para que la gente se quede ahí. ¡Uy, me agarró el semáforo! No, es para tu beneficio. Para que no te agarre un camión de 18 ruedas cruzando y te lleve para el otro lado. Es para que no choque, es para que no... Mire, así todo, con stop, con semáforo, con lo que sea, hay choques, hay muertes. Imagínense si no lo hubiera. Y los cristianos mirando a ver cómo podemos sacar esta parte. ¿Cómo podemos sacar esta parte? No, corazón, no la saques. No la saques porque el devorador está esperando eso, no la saques.
Si así con eso y todo estamos batallando y luchando y peleándola, sacándola, te va a arruinar la vida, te va a destruir la vida. Dios te ama, Dios te quiere, Dios desea bendecirte abundantemente. Sé fiel a Dios. ¿Tan difícil? ¿Tan difícil apartar? ¿Tan difícil entender? Esto tiene un propósito divino. Específicamente esto tiene un propósito divino. Voy a hacer que esto suelte su poder. ¿Cuándo suelta su poder? Cuando lo activo en el propósito de Dios. Lo doy, ya hay un poder que se suelta. Pero al llegar a la casa de Dios, ya hay otro poder que se manifiesta. Trae sustento, trae alimento, trae respaldo, trae bendición sobre la casa de Dios. Sé obediente, sé fiel, ama a Dios, ama a la iglesia, ama la obra del Señor y deja que Dios te utilice. Y en todo tiempo dile a Dios, Dios, provéeme para dar. Provéeme para dar. Y usted va a ver que Dios no solamente le va a proveer para dar, sino que le va a proveer también para aquellas cosas que usted desea desarrollar en su vida, con su familia, con sus seres queridos. Quizás hace rato que quiere hacer un viaje y no puede hacerle, anda peleándola ahí y no puede y anda con ese apriete. Sea fiel a Dios, Dios va a traerle la bendición, Dios va a causar la bendición sobre su vida y sobre su casa. Y ya va a tener ese viajecito en el crucero, ese paseo al país que quiere pasear. Claro que sí, claro que sí. Y de ahí manda selfies. Y usted puede escribir en la selfie ahí en el mensaje, estoy aquí gracias a la fidelidad a Dios. Estoy disfrutando de esto gracias a que soy fiel a Dios. Logré esto gracias a la fidelidad que he tenido para con Dios y para con su casa. Créele a Dios, créele a Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos hablas, Señor. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, a no buscarle la vuelta, a no estar, Señor, cortando lo que nos vas enseñando, cortando lo que me gusta, lo que no me gusta, sino a recibirla completamente y caminar en ella. Qué mejor, Señor, que tu palabra fluyendo en nuestras vidas. Qué mejor, Señor, que tu palabra guiando nuestra vida, guiando nuestra familia, bendiciendo nuestro hogar, Señor. Ayúdanos a serte fiel en todo, porque de lo que tú pongas en nuestras manos, Señor, no nos llevaremos nada de esta vida. Por eso enséñanos a utilizarlo conforme al propósito por lo cual tú lo has entregado en nuestras manos, que podamos utilizar correctamente nuestras vidas, que podamos utilizar correctamente nuestra familia, nuestra casa, nuestros bienes, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestros estudios, que todo lo podamos utilizar conforme al propósito divino, pero sobre todo aquello que específicamente, Señor, has marcado para separarlo. Ayúdanos a ser fieles en nuestro diezmo, en nuestras ofrendas, en el dar, en la generosidad, Señor, aún en
en medio de la adversidad, aún en medio del conflicto, de la necesidad, aún en medio, Señor, de las situaciones adversas que nos rodean, que vienen contra nuestra vida, nuestra economía, que en todo tiempo y en todo momento tengamos un corazón dispuesto para escuchar tu voz, tengamos un corazón abierto para recibir tu palabra, más allá de la necesidad que podamos vivir, escuchar tu directiva, escuchar, Señor, tu voz, escuchar, Señor, la voz soltada del cielo para ponerla, Señor, en acción en esta tierra. Queremos ser obedientes a tu palabra, caminar conforme a lo hablado, a lo dicho, a lo soltado, a lo declarado, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser fiel en todo. Padre, suelta tu bendición sobre cada vida, sobre cada uno de tus hijos, sobre cada uno de tus hijas, sobre cada hombre, cada mujer, cada matrimonio y cada familia, sobre cada joven, Señor, sobre cada niño. Tu bendición sobre cada uno, Dios, que se manifieste la abundancia, que la necesidad se corra, que el hambre, Señor, se quite, que la desesperación desaparezca y venga la bendición abundante y sobrenatural. Todo devorador, Señor, se vaya. Todo lo que está atacando la economía de tus hijos, Señor, se ha frenado, se ha alejado, se ha quitado, se ha reprendido, y tu abundancia se suelte sobre la vida de mis hermanos. Cada hogar, Señor, esté bendecido y vea, Señor, toda clase de bien en el hogar, toda clase de bien en la casa. Lo creo, Padre, que no falte el alimento ni la vestimenta, que no le falte la casa al que lo necesita, el carro al que te lo está pidiendo, el trabajo al que lo está buscando. Oh Dios mío, pon tu mano sobre cada uno, prospérale, Señor. Mira los corazones fieles, mira las manos fieles, trae bendición abundante sobre ellos. Toda barrera que impide avanzar se quiebre, todo muro que impide, Señor, salir adelante se quiebre y venga la victoria. Se suelte el dinero retenido, se suelte la finanza retenida, se suelte la abundancia sobre cada casa. Lo creo, Padre, lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén.